Continuando con el programa, tenemos una presentación de don Francisco Cifuentes Silva, quien es el encargado de tecnologías web, semántica y datos abiertos de la Biblioteca del Congreso Nacional. Él va a realizar una presentación que se denomina Experiencias en Tecnología de la Web Semántica en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Buenos días a todos. Soy Francisco Cifuentes. Voy a hablar sobre la experiencia de la Biblioteca del Congreso Nacional en tecnologías de web semántica. Primero que nada, ¿qué es la Biblioteca del Congreso Nacional o BCN? La Biblioteca del Congreso Nacional es un organismo del Estado perteneciente al Congreso, que se ubica en el poder legislativo, o un órgano autónomo, ¿ya? Y su función básica es apoyar al Parlamento y prestar servicio a la ciudadanía. Ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué web semántica en la biblioteca? Principalmente porque se identifica un potencial tecnológico para la generación de nuevos productos, ¿ya? Porque provee mecanismos de interoperabilidad. Se ajusta también a la idea de información pública y es uno de los 4 pilares del plan estratégico institucional. ¿Ya? Nosotros como voy a hablar de la experiencia, voy a hacer hablar un poco de la historia de lo que es las tecnologías de web semántica y datos abiertos, principalmente a la biblioteca. Esta historia parte aproximadamente del año 2008 con Ley Chile, ¿ya? Ley Chile, que es una base de datos legal que tiene la Biblioteca del Congreso, en la cual están publicadas todas las normas legales, alrededor de 290.000 normas legales, ¿ya? Dentro de las cuales hay leyes, decretos, ordenanzas, todos los tipos de leyes posibles. Y si nosotros traducimos ¿qué es Ley Chile? Ley Chile en términos de lo que es web semántica, datos vinculados, datos abiertos, estamos en el nivel 3. Esto que ustedes ven acá, que aparece en esta taza, muestra los 5 niveles de conformidad asociados al Linked Open Data, ¿ya? Que básicamente Ley Chile está en el nivel número 3. En el primer nivel de Linked Data o datos vinculados corresponde a que estén disponibles en la web, ¿ya? Bajo una licencia abierta, es decir, que los pueden utilizar. Eso es el primer nivel y es lo que define la primera estrella. El segundo nivel es que estén en un formato los datos que sea leíble por máquinas. Por ejemplo, un formato CSV, o un archivo Excel, un archivo de XML. El tercer nivel, las 3 estrellas, es que está en un formato no propietario, en este caso de XML. Nosotros, ¿por qué decimos que Ley Chile está en nivel 3? Porque Ley Chile, además de ser una página web que provee las normas legales para que puedan ser consultadas en una página, tiene una serie de servicios web XML en la cual se pueden consultar las normas legales en XML, ¿ya? Por lo tanto, están en el nivel 3 de conformidad de Linked Data. Como les decía, esta fase la vamos a denominar la fase inicial de web semántica en la biblioteca, entre el 2008 y el 2011, y básicamente es lo que es Ley Chile, ¿ya? Ley Chile es un portal, entonces, provee interoperabilidad con organismos públicos, por ejemplo, el Poder Judicial, la Contraloría, y la función básica es publicar las normas legales actualizadas, el texto actualizado y también a nivel histórico, todas las normas que están. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos una norma, la ley 20.842, publicada en XML, ¿ya? De la misma manera, en la diapositiva anterior, acá podemos ver una norma publicada para que la gente la pueda ver en su navegador. Las normas, como están publicadas en formato XML, también están en función de un esquema, ¿ya? Voy a pasar más o menos rápido esto porque el tiempo es escaso. Dentro de esta misma fase de desarrollo de datos abiertos, a la biblioteca se desarrolló el portal Llévatelo. El portal Llévatelo es básicamente un portal de documentación en el cual se ofrecen servicios web, widgets y otros
de distintos sitios que existen en la BCN, ¿ya? Dentro de ellos Ley Chile. Eso básicamente, ¿ya? El portal Llévatelo. Provee para que la gente, la ciudadanía, pueda acceder a la información disponible de la BCN de forma programática. En nuestra segunda fase, que vamos a denominar la fase de exploración, fue desde el año 2011 en adelante. ¿Ya? La fase de exploración, básicamente lo que hicimos fue hacer unas pruebas de concepto con tecnologías de web semántica, propiamente tales. En particular, con el formato RDF, el Resource Description Framework. Si se fijan en esta etapa, el año 2011, nosotros alcanzamos el nivel 5 de conformidad de datos abiertos, de datos enlazados, lo que se define como linked data. El nivel 5 indica que, además de estar en formato no propietario, ser leíble por máquina, estar disponible en la web, en formato en licencia abierta, también ahora estamos trabajando con formato RDF. ¿Ya? Formato RDF, la particularidad que tiene es que permite estructurar la información no asociándola a una sintaxis, a un formato particular. ¿Ya? Es decir, puedo tener información de una norma y esa información de una norma yo luego la tengo en RDF y luego puedo acceder a ella tanto en XML como en RDF, como en CSV, como en TXT, teniéndola en este formato que es RDF. ¿Ya? El nivel 5 de conformidad, además de ocupar RDF, se logra vinculando datos de otros lados, vinculando datos de otros datasets. ¿Ya? Esto es, nosotros tenemos información de la Biblioteca del Congreso y además nuestros datos están apuntando a datos de otros lugares. ¿Ya? Eso lo logramos, es el nivel 5 estrellas. Y eso es lo que estamos en esta etapa, que fue la etapa de exploración. ¿Ya? En esta fase, lo primero que hicimos fue publicar algunas ontologías y datasets. Las ontologías básicamente son modelos de datos, ontologías en informática, son modelos de datos compartidos. ¿Ya? Un modelo de datos que está disponible para que otras personas lo puedan utilizar y conocer mis datos. Los datasets que publicamos en esa época fueron los datasets de las normas legales, fue básicamente la base de datos de Ley Chile, información de parlamentarios, de localidades geográficas también, localidades geográficas de la nación. Publicamos también en un portal de datos enlazados donde está una documentación y una serie de información adicional. Y también, a modo de prueba de concepto para probar que la tecnología funcionaba, implementamos algunas visualizaciones. Por ejemplo, acá vemos un diagrama de la ontología de normas, que es básicamente una estructura de datos que se desarrolló. Esto que está acá, al lado derecho, es el endpoint SparkQL. Un endpoint SparkQL es básicamente un gran servicio web que provee acceso a la base de datos para poder consultarla mediante un lenguaje de consulta. Parecido al SQL de las bases de datos, SparkQL es para Resource Description Framework, para RDF. De la misma manera, a este lado de acá podemos ver el dato que está en RDF, pero en HTML, en su versión HTML. Como les decía, RDF no se apega a un formato en particular, sino que permite descargar los datos en distintos formatos. También, como les comentaba anteriormente, en esta fase lo que hicimos fue generar visualizaciones. Una de las primeras cosas que hicimos fue, ya que teníamos las normas legales y teníamos localidades geográficas, fue cruzar los datos y poder mostrar las ordenanzas que existían por cada municipio en el país. ¿Ya? Fue una visualización para probar la tecnología, básicamente. O también ver la forma en que se vinculan las normas. Este diagrama también lo que muestra, que fue otra de las visualizaciones que hicimos, permite ver qué normas están vinculadas de qué manera a otra norma. En particular, esta visualización está enfocada solamente a leyes. También, como les contaba, ya que expusimos información de parlamentarios, podemos ver las conformaciones de las cámaras en distintos años. ¿Ya? También esto todo consultando datos abiertos, datos linked open data. Como durante este periodo logramos validar la tecnología, desde el año 2012 a la fecha,
hemos estado trabajando en un proyecto, en realidad 2 proyectos, denominados Historia de la Ley y Labor Parlamentaria. ¿Ya? En el fondo, la tecnología funcionó, entonces ahora vamos a hacer esta cosa en producción, hacerla funcionar. ¿Qué son básicamente los proyectos de labor parlamentaria y historia de la ley? El proyecto de labor parlamentaria se trata de buscar en los documentos de las sesiones, básicamente, todas las intervenciones de los parlamentarios y mostrarlas de manera automatizada. El proyecto de historia de la ley es básicamente obtener todos los cambios de la ley y por qué se hicieron esos cambios desde el momento en que se comenzó a tramitar hasta que fue publicada. ¿Ya? La gracia de esto es que esto nosotros lo estamos haciendo de manera automatizada. Es decir, tomamos documentos en texto plano, los procesamos en formato de XML, los nutrimos con RDF, con datos abiertos, Open Data también, y luego, a partir de eso, extraemos información y generamos producto. ¿Ya? Aquí vemos más o menos el pequeño workflow que tenemos, que básicamente podían entrar los documentos, como estaban en texto plano, a veces en documentos. Bueno, como dice ahí, ¿cierto? Los documentos a nuestro workflow entraban como texto plano. Muchas veces los documentos históricos del año 1800, 1073, 60, por ahí, anteriores, estaban en papel. Entonces lo que tuvimos que hacer fue escanear los documentos, digitalizarlos, luego aplicar OCR para obtener texto, corregir y luego marcar automáticamente esos textos. ¿Ya? Esos textos luego pasaban a hacer control de QA por analistas legales a través de herramientas. Por ejemplo, aquí hay un editor XML. ¿Ya? Los textos son editados y mejorados. Muchas veces el OCR, por ejemplo, reconoce mal los caracteres. Ese tipo de correcciones se realizan con el editor. Luego se almacenan los datos y permiten hacer consultas. Se extrae información de esos XML y se permiten hacer consultas. Para aquí, algo muy interesante que les puede ser útil a ustedes es el tema del marcaje automático. ¿Ya? Normalmente, sobre todo, es aplicable más a los documentos históricos, los documentos en los cuales no se contaba con el medio digital, el medio electrónico. ¿Qué cosas marcábamos automáticamente? Primero marcábamos entidades en el texto, reconocíamos dónde habían personas, dónde habían localidades, fechas, documentos donde se hacía mención. Identificamos secciones estructurales de los documentos, por ejemplo, la portada, donde está el índice, donde hay distintos subapartados. Y además, otra de las cosas que tenemos que hacer en el marcaje automático es publicar los documentos en un estándar web para que puedan ser consultados por cualquiera. ¿Ya? No solamente en XML, y ahora estamos pensando un poco más allá, estamos pensando en utilizar estándar. Bueno, este es el proceso de marcaje, ¿ya? Donde primero el texto plano se reconoce las entidades nombradas, se asigna lo que se define como URI, o Identificador Universal de Recursos, que es básicamente un identificador con forma de URL. Luego se realiza un marcaje estructural y luego se traduce al esquema que es el estándar para nosotros legal. Estamos hablando de la Biblioteca del Congreso, nosotros utilizamos un estándar legal que se llama Acumantoso. Entonces, por ejemplo, este es un diario del año, es que no veo aquí, 73 creo, un diario de sesión de una de las cámaras, y este es la versión, este fue en formato texto y esta es la versión en Acumantoso, que es el XML marcado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es el mismo texto, pero con una serie de metadatos, secciones reconocidas, está todo reconocido internamente. Es una representación totalmente nutrida del mismo documento. También, una vez que estos documentos ya fueron procesados, los cargamos en RDF. ¿Ya? De esta manera podemos hacer consultas. Podemos hacer consultas y dejarlos disponibles para que cualquier persona pueda hacer consultas. También. Como ya tenemos estos datos para consultar, lo más lógico es generar productos. Y ahí ahora viene labor parlamentaria. Por ejemplo, acá vemos, este es el portal de labor parlamentaria, en donde aparecen todos los parlamentarios, realizamos una búsqueda, ¿cierto? Ya que aparecen los parlamentarios que concuerdan con la búsqueda. Y a su vez, si entramos a uno de los parlamentarios, podemos ver cuáles han sido sus intervenciones en las distintas fechas
legislaturas y de acuerdo a distintos tipos de intervenciones. Por ejemplo, acá estas son intervenciones en sala, aquí mociones, ¿cierto? Las mociones cuando presentan los proyectos de ley, proyectos de acuerdo, etc. También podemos ver la participación particular del parlamentario, lo que dijo, y en qué parte del diario de sesión específicamente está esa intervención. ¿Ya? También es útil. Por otro lado, el sistema de historia de la ley. Historia de la ley, como les decía, permitía obtener toda la tramitación, todo lo que se habló durante la tramitación de la ley, desde el momento en que se generó como una moción o como un mensaje presidencial, hasta que fue publicada. ¿Ya? En este caso, la ley 17.412 está toda su tramitación a este lado y acá podemos ver cada uno de los documentos en los cuales se habló de la ley. ¿Ya? Esto también se obtuvo a partir de consulta de los datos extraídos de XML. Aquí podemos ver, por ejemplo, las versiones que tuvo la ley durante su tramitación. ¿Ya? La ley en este trámite tuvo 5 artículos y probablemente la ley finalmente terminó con 13 artículos. No aparece acá, pero terminó con 13 artículos. ¿Ya? En este trámite que está acá abajo. De esta manera nosotros podemos hacer comparaciones. Por ejemplo, en el primer lado que teníamos acá, tenemos una versión del proyecto de ley y acá tenemos la última versión. Podemos ver que desde el artículo 1 que estaba acá pasó a ser el artículo 3 y tuvo una serie de modificaciones. ¿Ya? Y aquí aparecen toda la evolución, aparece hacia abajo que no se alcanza a ver. Bueno, a nivel de conclusiones, les podemos contar como Biblioteca del Congreso que la utilización de las URIs es excepcionalmente útil para la interoperabilidad. Si ustedes están pensando en implementar Linked Open Data, datos abiertos, datos vinculados, les aconsejamos utilizar URIs. ¿Ya? También, dentro de las conclusiones, podemos decir que la publicación de documentos legislativos en datos abiertos promueve nuevas formas de uso, inclusive nuevas iniciativas de negocio. ¿Ya? Eventualmente, a partir de todo esto, se podrían identificar nuevas ideas de negocio de la ciudadanía. Los datos públicos deben ser de acceso público, ¿cierto? Y en el caso de Ley Chile, es fundamental para proveer el libre acceso a la ley. Aquí una pequeña comparativa de lo que se demoraban antes en la Biblioteca del Congreso en generar la historia de la ley de forma manual, esto es revisando los documentos en papel y tipeando, versus lo que se demoran actualmente con el nuevo modelo que tenemos desarrollado. ¿Ya? Esto es en horas. Antiguamente se demoraban alrededor de 48 horas de trabajo y hoy no alcanza a ser una hora el procesamiento necesario. Para finalizar, en el portal datos.sn, como les comentaba, tenemos las normas de Ley Chile en XML, en RDF, documentos legislativos como diarios de sesiones, informes de comisión, mociones, proyectos de ley que les pueden ser de interés. Hay biografías de parlamentarios también en RDF, localidades geográficas y otros datos más que pueden visitar y consultar. Y eso sería la presentación mía. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé, allá. Al final de tu presentación mostraste un gráfico de los tiempos, lo que era el manual y lo que era en XML. Cuando te refieres a XML, mi pregunta es, ya cuando tomas una nueva ley en Chile, se crea o se modifica, ¿ya viene en formato XML o lo tienes que marcar de nuevo? No, cuando
A ver, para generar la historia de la ley, lo que hay que hacer es ingresar distintos documentos de la tramitación, desde la moción, el mensaje, la moción, los distintos oficios que se han generado sobre modificaciones, las discusiones en las comisiones, etcétera. Son una serie de documentos. Estos documentos, en ocasiones, los podemos obtener desde el Open Data Congreso, que vienen en un formato XML, el cual nosotros transformamos al formato comantoso, que es el formato estándar, y también en otras ocasiones lo que hacemos es tomar los documentos Word, el documento Word, que también está publicado en las cámaras, en Senado o Cámara de Diputados, y esos documentos Word tomamos el texto y el texto lo marcamos automáticamente y luego con todos esos documentos, esa serie de documentos asociados a la tramitación de la ley, generamos la historia de la ley. En el fondo es consultar de distintos documentos para generar uno nuevo, que es la historia de la ley. Ahí había otra pregunta. Sí, buen día. En lo que hace a la historia de la ley, ¿los datos que tiene es la discusión en sala o también incorporan discusión en comisión? En sala y en comisión, sí. ¿En los dos? Sí. O sea que, y todo eso ya está con un formato XML. ¿Nace así? Nace así. O sea, como le comentaba recién, Alejandro, los documentos nosotros los tomamos, entran al workflow, ya sea en un XML que viene desde las cámaras publican a veces los documentos, los diarios de sesiones, informes, oficios, los publican ellos en un formato XML, pero que es ad hoc a ellos. Ellos tienen su esquema propio. Lo que hacemos nosotros, lo incorporamos a nuestro sistema, pero bajo el estándar acomantoso, hacemos una transformación del XML. Y con eso, finalmente nosotros tomamos todos los documentos y generamos el producto que es la historia de la ley, que también está en XML, pero está en XML porque está distribuido en distintos archivos de XML. ¿Eso es todo automático? ¿No tiene ningún tipo de trabajo en horas hombre? Tiene trabajo de horas hombre. ¿Hay, Sí. hay algún tipo de intervención? Sí, hay. El trabajo es, si lo vemos en términos de tiempo, en un 95% automático, pero hay gran parte de cosas que, por ejemplo, materias que se asocian a las distintas discusiones, se ingresan manualmente. O también, a veces, los reconocedores automáticos no reconocen exactamente a las personas. Tienen algunos problemas por cosas que son heurísticas del texto, que evidentemente nunca va a ser exacto. Y hay que hacer correcciones pequeñas, pero a nivel estructural, por ejemplo, el marcador automático reconoce todo estructuralmente, las entidades siempre están bien reconocidas. Por lo general, el trabajo es un 95% automático, y ese 5% que es la parte manual, es la parte más crítica porque es la parte que le da la calidad, la calidad final al producto. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias.